y transmitiendo. Yes. ¿Qué dice? Sí, no, preparando todavía. La cuestión. Ahí sí. Ya, bacán. Entonces, hola Feña, buena tarde. ¿Quién más entró entre medio? Entró la Michelle también, la Connie, Manu y la otra Anaí. Así que muy bienvenidas y bienvenidos. Qué bueno verles de nuevo, otra semanilla más en nuestro espacio de reflexión. Brinda también por ahí por Pucón. Hola a todos. Qué bueno verles de nuevo. Ya son las 5:07, así que vamos a proceder. Hoy día se suponía que íbamos a traer preguntas, comentarios y muchas cosas por el estilo, para que conversemos más. Julieta, la gran Julieta. Hola, Julieta. Siempre riendo la Julieta, es increíble. Hoy día a las 6:30 estábamos con la Julieta cantando mantra. 6:30 de la mañana. Y ahí está la Julieta, ahí, ¡pah!, riéndose también. Grande Y aquí Julieta. está, riéndose en el Bhagavad Gita. La Julieta, increíble, loco. Te admiro, Julieta. Te Oye, admiro. yo no sé si los voy a acompañar el sábado y el domingo. Sí. No, yo tampoco. Es que tengo que cocinar para la ollita común y eso Ay, que eres bacán, Julieta. sí, me Eres lo máximo, Julieta. quita mucha energía, me quita harta energía, no es que estoy viejita. No, descansa. La Descansa, La descansa. pica de la cebolla y todo. Mira, los que se levanten a esa hora, yo no sé si lo haré, pero lo trataré de hacer. Si es que lo hago, voy a estar ahí cantando mantras por ti, Ah, gracias. Julieta. Gracias. Pero ustedes tienen que saber que yo tengo que cocinar esos días. Sí, pues. No, haga lo que tenga que hacer. Muchas gracias además por eso, po. Ya, vamos, pongámosle. Voy a compartir pantalla para que leamos los versos del Bhagavad Gita que corresponden a este segmento en el que vamos. Como siempre, primero, mantra. Mantra. El sonido abre espacios. Y eso es súper mucho en los mantras védicos, en los mantras antiguos de la India. El sonido es quien abre los espacios. Y también es muy explícito en la vida cotidiana. Es el sonido quien abre espacios. Así que vamos a comenzar con sonido trascendente. Mantra. Sahana Bhavatu mantra. Y luego Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Así que quienes lo conozcan pueden cantarlo conmigo para así vibrar con más potencia aún. Podemos adoptar una postura cómoda. Estoy en una silla, en el suelo, da lo mismo, en la cama, todo bien, pero que su columna esté más o menos recta. Vamos a cerrar nuestros ojos un momento, tratando de permitir un estudio saludable, armónico y benéfico para todos quienes estamos acá y para el resto de los seres vivientes. Juntamos nuestras palmas en el corazón, Anjali Mudra. Entonces, Sahana Bhavatu mantra, quienes lo conozcan pueden cantarlo conmigo. Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Saha Vidyam Karavavahai Tejasvinavaditamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti.
Hari Om. Voy a aprovechar de vibrar. Entonces 3 veces. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bien, podemos bajar nuestras manos. Gracias, chiquillas. Gracias, chiquillos, por estar. Bienvenidos quienes se están integrando ahora. Mariana. ¿Quién más? Jimena. Yagat. Apavarga. Vamos a leer entonces un par de textos, en verdad, en relación a lo que estuvimos leyendo previamente. Si recordarán el verso anterior, ¿alguien recuerda de qué mencionaba el verso anterior a este que vamos a leer ahora? A verse, si es que no estamos partiendo desde cero, y alguien recuerda que estuvimos hablando en términos del Bhagavad Gita en particular. ¿Qué texto leímos? ¿De qué hablaba? Yo conté una historia, de hecho. Estábamos leyendo el 20. El último del alcanzar. Pues sí. Yes, porque si estamos ahora por leer el 21, El 21, obviamente. cabría esperar que estábamos en el 20. Contaste la historia de Hanuman, me acuerdo eso de. Bien, ¿Verdad? Excelente. Dale. Sí, muy bien. La Paulina Villagra también lo escribió. Hanuman la bandera, muy bien. Edu también. El estandarte del carro de Arjuna. ¿Y por qué se mencionaba aquello? Porque Arjuna estaba viendo lo que estaba ocurriendo en ese momento, entonces ahora le va a hablar a Krishna, ¿sí? Para que lo moviese en la escena en la cual estaba. Entonces, el texto 21 y 22 están juntitos aquí, parte con Arjuna hablando. Por eso es que cada vez que alguien vaya a hablar, vamos a leer en el sánscrito Uvacha, ¿sí? Aquí la palabra o la raíz verbal en el sánscrito es vach, que es hablar. Entonces, uvacha significa que él está hablando o que tal persona está hablando, ¿sí? Entonces, lo voy a leer. Arjuna uvacha senayor uvayor madhye ratham stapaya mechutta yavadetan niriksheham yodhu kaman avastitan kairmaya sahayodhavyam asmin rana samudyame. Aquí hay 2 versos entonces en uno y dice, Arjuna dijo, oh tú el infalible. La palabra que se ocupa para ese nombre, infalible, o quien nunca cae de su posición, quien nunca ve algún tipo de transformación en sí mismo, ¿sí? Quien nunca es cubierto por las 3 gunas, por las 3 modalidades. A ese individuo se le llama achuta, entonces lo vemos aquí. Hay un juego gramatical, por eso tiene una apóstrofe, una comita arriba, pero aquí la palabra es achuta, que significa el que nunca cae. Entonces Arjuna se está dirigiendo a Krishna de esa forma, achuta. Ese es otro de los nombres que se le da a Krishna durante el Bhagavad Gita. Ya hemos visto algunos, ¿sí? Madhusudana, por ejemplo, Janardana. Ahora achuta. Entonces dice Arjuna, oh tú el infalible, por favor, pon mi cuadriga, mi carruaje, entre los 2 ejércitos, de modo que pueda ver a aquellos que están aquí presentes con deseos de pelear y con quienes debo enfrentarme en esta gran contienda armada. Yodhavyam es con ganas de pelear. Lo mencioné, o en realidad Yodhavyam es con quien yo tengo que pelear, quienes tienen deseo de pelear, Yodhu Kaman. ¿Sí? Kama, deseo. Yodhu, de pelear. Entonces, Arjuna le está pidiendo a Krishna que por favor lo mueva hacia el centro
de los dos ejércitos para ver contra quiénes va a tener que pelear. Por supuesto que Arjuna ya sabe. Arjuna naturalmente sabe con quiénes va a pelear. ¿Sí? Pero, y esto muestra entonces, este verso está mostrando que ya empezó a dudar Arjuna. Ya empezó como que, como se diría en buen chileno, porque creo que ahora somos puras chilenas y chilenos, está con la pera. Krishna está con la pera. Arjuna, perdón, no Krishna. Entonces, como que, a ver, ya muéveme para ver quiénes están, con quién tengo que pelear. Ya sabía. Entonces, en el siguiente verso, dice, Yotsyamanan aveksheham ya etetra samagataha dartarashtrasya durbhader yuddhepriya chikirshavah. Déjame ver, dice la traducción, déjame ver a los que han venido aquí a pelear, deseando complacer al malvado hijo de Dhritarashtra. Ya sabe quiénes son. Ya saben, Arjuna ya sabe contra quiénes se va a enfrentar. Sabe que son quienes están complaciendo al malvado hijo de Dhritarashtra. ¿Cuál es el malvado hijo de Dhritarashtra? Duryodhana. ¿Sí? Que ya leímos al principio del Bhagavad Gita, que era quien hablaba. ¿Okay? Siguiente verso. Si es que recién está entrando el Bhagavad Gita, recuerden que estos primeros versos del primer capítulo los voy a pasar un pelito más rápido porque son más que nada contextuales, no tienen tanta carga filosófica o mucho por aplicar en nuestra vida, aunque cada tanto hacemos ciertas detenciones porque hay cosas bien interesantes. Sanjaya Uvacha, ¿qué significa eso? Acabo de mencionar qué significa Uvacha. Sanjaya dijo. Sanjaya dijo. ¿Quién era Sanjaya? Era el consejero del rey ciego, de Dhritarashtra. Entonces Sanjaya dijo, oh descendiente de Bharata. El nombre es Bharata. Como recordarán, hablamos de que Arjuna proviene de un linaje muy, muy, muy importante. Entre los ancestros, uno era Bharata, que era un gran, gran, gran rey. Entonces, aquí se está connotando a Arjuna como Bharata, el descendiente de Bharata, o descendiente de Bharata. El señor Krishna, después de que Arjuna le dijo eso, condujo la excelente cuadriga hasta que estuvo en medio de los ejércitos de ambos bandos. Senayor, Ubhayor, Madhye. Aquí está en plural. Senayor, los ejércitos. Ubhayor, ambos, los dos. Es un plural. No es plural, perdón, es dual. Y eso es algo interesante en el sánscrito, lo comenté al principio. El sánscrito tiene 3 números o numerales. Tiene singular, tiene plural, igual que el español, igual que el inglés, pero además tiene dual. Entonces tiene una cierta forma de conjugar las palabras de acuerdo al singular, al plural y también al dual. Entonces aquí Ubhayor, Senayor, tienen ese cierre gramatical, ese yor, lo tienen porque está en dual. Ambos dos ejércitos, ambos dos. Ambos dos ejércitos, ambos dos. Madhye, en el medio. ¿Sí? Madhye está conjugado en locativo. Aquí la palabra es madhya, en la mitad. Pero cuando termina con una e, significa que está hablando de el lugar. Entonces, en el medio. Eso significa madhye, en el medio. ¿Sí? Entonces, Krishna, después de que Arjuna le pidió moverse, Krishna puso su cuadriga, su carruaje, en medio de los dos ejércitos. Vamos a leer por lo menos uno más. Texto 25. Bhishma Drona Pramukhata Sarvesham Chamahikshitam Uvacha Parta Pashyaitan Samavetan Kurunniti. En presencia de Bhishma, Drona y todos los demás caudillos del mundo, el Señor dijo, Krishna le dijo a Arjuna, tan solo mira, oh Partha, a todos los Kurus aquí reunidos. Y aquí los comentaristas anteriores hacen un alcance súper interesante. Y es que aquí Krishna, si bien no está explícito en el texto, Krishna aquí tiene una pequeña sonrisa. Porque le está diciendo, mira quiénes están reunidos acá. Porque Krishna quería que Arjuna peleara, pero Krishna sabía que Arjuna se iba a tirar
iba a tirar para colina. Entonces, Krishna, perdón por mi lenguaje tan coloquial, perdón, mil disculpas, soy así. Y agradezcan que no dije que iba a tirar el poto para las moras, porque ahí sí hubiese sido grave. Entonces Krishna sabía de esto, y por eso sonreía, mientras le decía, mira quiénes están acá. Aquí están tus tíos, tus primos, personas que consideras como tus hijos casi. Esas son las personas que están acá. ¿Sí? Ok, vamos a dejar por ahí nuestro estudio verso por verso del Bhagavad Gita. Vamos a leer uno más, porque si no, ya que insisten. Tatra pashyat sthitan partha pitrinatha pitamahan acharyan matulan bratran putran pautran sakim statha shashuran suhridaschaiva senayor ubayor api. Aquí de nuevo la palabra senayor ubayor api, entre los dos ejércitos. Y aquí hay muchas palabras que las podríamos, con un poquito de juego, podríamos ver cómo se asocian con el español, entonces, o el inglés en algunos casos. Entonces tenemos, por ejemplo, a Pitrin. Pitrin es como father o pater. Pater. Viene padre. Entonces, Pitrin significa, aquí hay personas que son como tus padres. ¿Sí? Pita Mahan, no, aquí no es tan literal, pero Pita, padre, también otra forma de decir padre. Mahan, gran. Entonces, es tu abuelo. Acharyan, maestros. Matulan significa tío, especialmente tíos maternos. Bhratran, y aquí hay una asociación con el inglés. Bhratran es de donde viene brother. Entonces, Bhratran significa hermanos. Putran, hijos. Pautran, nietos. Sakims, amigos. ¿Qué más? Shwasuran, suegros. Suhridas, amigos muy, muy, muy queridos. Chaiva también. Entonces aquí Krishna está diciendo, o aquí en realidad se está describiendo que Arjuna pudo ver en el seno de los ejércitos de ambos bandos a sus padres, o a quienes él consideraba padres, no eran sus padres sanguíneos, pero eran personas que él consideraba como padres. Abuelos, maestros, tíos maternos, personas que él consideraba hermanos, hijos, nietos y amigos, y también a sus suegros y bienquerientes. ¿Sí? Podemos hacernos la idea, ¿no? Tratar de empatizar con Arjuna. Imagínense tener ya listo el arco para matar, estar acompañado de un ejército gigantesco y ver frente a ti, a tu ejército, tus personas que tú consideras hermanos, tus abuelos, tus tíos, tus maestros, amigos muy queridos. Debe haber sido una escena terrorífica, ¿no? Aquí, en este significado, lo pueden leer después, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, hace más o menos la alusión a quiénes refieren a quiénes. Por ejemplo, maestros son Dronacharya y Kripacharya, son maestros de Arjuna. Tiene en el otro bando, contra quienes tiene que pelear Arjuna, habían tíos maternos como Shalya y Shakuni. ¿Sí? Duryodhana, que era su primo y que los odiaba tanto a sus hermanos y a él, aún así Arjuna lo consideraba como si fuera un hermano. ¿Sí? Así que era una escena muy, muy terrible para Arjuna de contemplar. Ok, vamos a dejar hasta el texto 26. ¿Sí? Voy a dejar de compartir. Ya. Ok. Ahí tuvimos nuestra escena del campo de batalla. Ya nos estamos acercando poco a poco al capítulo 2, que es donde Krishna va a empezar a transmitir filosofía pura y dura. Hartas personas se integraron ahora. Silvia, Paulo, Su, bienvenidos, bienvenidas. Qué bueno verles de nuevo. Ok, entonces habiendo leído como se debe nuestros textos del Bhagavad Gita, hay dudas, comentarios, preguntas, cuestionamientos en relación a lo que exploramos el viernes anterior en relación al ser. Lo que exploramos en relación al ser, anteriormente hicimos una comparativa, ¿sí? De
la materia, Prakriti, con sus 24 elementos, sus 24 constituyentes y sus 3 cualidades. Eso es la naturaleza material. Y está Purusha, el ser consciente, que tiene 3 atributos, que es lo que vamos a terminar de explorar hoy. El primero que alcanzamos a explorar fue Sat, es decir, el ser, lo que somos, quien observa, es siempre existente, innaciente, inmortal, constante, permanente, atemporal. Eso está descrito por la palabra Sat. Sat significa que tiene una existencia continua. Aquello que tenga una existencia no continua se le describe como Asat. Entonces Krishna en el capítulo 2 le va a hablar a Arjuna de la diferencia entre Sat y Asat y se va a referir al ser, al alma, versus el cuerpo. El cuerpo es destructible, cambia, nace, se modifica constantemente, requiere de una cierta, requiere de cosas, requiere de recursos para existir. Si al cuerpo no lo alimentamos, muere. Si el cuerpo no respira, muere. Si el cuerpo no toma agua, muere. Si el cuerpo no evacúa, muere. Entonces requiere de varios recursos para existir. El Atman, esto Krishna se lo va a explicar en el capítulo 2, no requiere de soportes para existir. Por eso muchas veces en otros textos, lo mencioné previamente, al Atman o a la conciencia se le describe como Nir Alamba, ¿sí? Como sin soporte, no necesita soporte. Eso fue lo que alcanzamos a ver hasta el viernes pasado. Hay entonces comentarios, dudas. Dijimos que hoy día van a haber lluvias de preguntas y comentarios y de todo. Así que soy todo oídos. Da uno, por favor, da uno. Come on, da uno. Diego. Así nomás. Mariana, hola. Mariana, hola. Bueno, yo estoy un poco perdida. Llegué ahora, pero no vine a la clase anterior, vine la antes de esa. Ya. Y te quería consultar algo. Yo me leí una vez un resumen más pequeño que este libro del Bhagavad Gita, uno pequeñito. Ajá. Y ahora estoy en este. Yes. Y sabes que me pasa mucho, sobre todo en la primera parte, que es la que estamos ahora, es súper confuso para mí el tema de los nombres, como que me encantaría tener un mapa, un árbol genealógico, y mientras lo voy leyendo es como, él es él, él es él. Yes. Porque claro, sé que tiene todo un sentido, pero no sé si existe, así te lo pregunto directamente, ¿existe un árbol genealógico o algo así, alguna herramienta que para uno no perderse tanto durante el texto y enfocarse más en el fondo del asunto más que en la familia ni quién era tal persona? Porque eso a mí me confunde mucho, como que después ya se pone mucho más claro, porque ya como que sale de ese tema de la guerra y de Arjuna y se pone mucho más como filosófico, como tú lo mencionaste. Y ahí es como uno, es más fácil, al menos para mí, entenderlo después, pero la primera parte para mí es súper compleja. Sí, todo el rato. Hice o mostré un árbol genealógico al principio, en la primera sesión que tuvimos, o la segunda, si mal no recuerdo, Mariana. Y las clases están, no las clases, este espacio de reflexión, están quedando grabadas en el Facebook. Así que trata de ver esas anteriores. Pero ya, bacán. Muy breve, estoy haciendo aquí, te estoy escribiendo cuáles son los nombres que más se van a repetir durante el Bhagavad Gita, ¿sí? Por un cierto orden de aparición. Entonces tenemos a Drona, que es el maestro de armas. Tenemos a Bhishma, que es el comandante de los Kurus. Vamos a ponerle los malos. ¿A quién más tenemos? Bueno, luego por supuesto tenemos a Arjuna, que es el guerrero principal.
uno de los Pándavas, que son los hermanos buenos. ¿Sí? Son 5. Y tenemos a Krishna, que es la divinidad. Ah, ¿qué pasó? La divinidad, amigo de Arjuna, y es quien narra el Bhagavad Gita. ¿Sí? Esos son los personajes principales de este texto. Sí, creo que no se me está yendo ninguno. Ahora, vamos a hacer esto breve. Arjuna va a ser descrito por un montón de nombres. Entonces, por ejemplo, se le va a llamar Bharata, se le va a llamar Partha. Ambos, esos dos nombres hacen alusión a su árbol genealógico. Es decir, se le describe como el que proviene de la descendencia de Bharata, el quien es hijo de Pritha, que es su mamá. O sea, básicamente cuando se le dice Partha, se le dice, eres un hijo de tu madre, y cuando se le describe como Pándava, se le describe como el hijo de tu padre. No como peyorativo, para nada. Todo lo contrario, allá cuando se describía así, se describía como algo positivo, es decir, ¿cómo tú vas a estar rehusando tu deber cuando tú eres una persona de una familia tan bacán como la de tu mamá, Partha o Preta, y la de tu papá, Pandu? ¿Sí? Entonces se le está haciendo alusión a que él viene de una familia muy importante. También se le llama Gudakesha, entre medio. Gudakesha significa quien puede ver en la oscuridad. ¿Qué más? Parantapa, que significa que él es indestructible, o que nadie lo puede derrotar. Derrotable, si se pudiese decir. Y se me fue. Él trae muchos regalos, muchos tesoros. Dhananjaya. Jaya. Esos son nombres de los más básicos de Arjuna. Hay más igual, pero esos son los principales nombres. Y por el lado de Krishna, Krishna también recibe un montonazo de nombres. Entonces tenemos varios que se han repetido hasta ahora. Hrishikesha. Hrishikesha significa quien es el maestro de los sentidos. Tenemos Janardana, que significa que él es el soporte de todos los seres vivientes. También significa que él es quien mata demonios. Sí, esas son algunas definiciones básicas. Keshava. Keshava puede significar que él mata a un demonio que es muy malo, que se llama Keshi, o puede significar que tiene el pelo muy bonito. Krishna tiene el pelo muy bonito. Él es también Madhusudana, de nuevo, que mata a un demonio que se llama Madhu. ¿Qué más? Esos van a ser los nombres que más se van a repetir durante el Bhagavad Gita. Sí, hay más, pero por ahora vamos a dejarlos por ahí. Rich, Entonces, yes, ¿quién es? Varga dice que tiene un print de la genealogía. Buena, bacán. Quizás después, si lo pueden compartir, sería bacán. Ahora, igual, yo en la primera clase, como lo mencioné, puse un árbol genealógico, ¿sí? Así que ahí lo puedes revisar, Mariana, ¿cierto? Sí, gracias, te pasaste. De nada, un placer. Voy a guardar, ahí subió la Su un árbol genealógico. Gracias, Su. Voy a guardar Muchas gracias. esto que hice ahora por si lo necesitan. Y ahí mandaron otros también. Buena, bacán. Muchas gracias a quienes están compartiendo por el chat. Ya.
¿Más preguntas o comentarios? La digo, aquí Marcelo, Marcelo. aquí. Oye, quería aprovechar un poco ahí como que esta como información un poco más de contexto del Bhagavad Gita y quería consultar por la versión de Swami Vedanta, Bhaktivedanta, que como más información sobre esa versión, que igual es como al final la más conocida por lo menos acá en este continente y darle un contexto igual como para saber desde dónde apunta y entender un poco más esa versión en realidad. Yo me leí otras Bueno. versiones que son súper tangenciales, pero en realidad la más conocida es la de Swami Bhaktivedanta. Bhaktivedanta, sí. Sí, absolutamente. Y es la que también carga más potencia histórica, no solo por ser la más conocida, sino porque ha sido la más leída en el mundo. Lo mencioné también en la primera reunión. ¿Tú estabas, Marcelo, en la primera reunión? Sí. ¿Viste el contexto como de tres Bhagavad Gita? Sí, yes. 4, en realidad. 4 Bhagavad Gita. Uno de Graham Schweib, Braja Kishore, de Bhaktivedanta Swami, y de George Feuerstein. Entonces el Bhagavad Gita de Bhaktivedanta Swami Prabhupada es muy potente porque ha sido el más leído y como lo mencioné en esas reuniones también, tiene un equilibrio súper power entre mucha academia y mucha tradición o mucho linaje. Hay algunas traducciones que son muy de linaje, entonces se va a entender re poco como ciertos contextos históricos, narrativos, y van a ser más bien muy demasiado focalizadas, muy enfocadas en una sola tradición en particular. Y en el otro lado del espectro, en el otro polo, tenemos aquellas traducciones que son demasiado académicas y que van a carecer completamente de significancia, porque van a ser tan palabra por palabra y tan desde el diccionario duro del sánscrito, que al final no se va a entender nada. Como lo mencioné, el sánscrito requiere de entender, para poder traducirse, requiere muchísimo del contexto. Es una lengua que requiere absolutamente del contexto. Si no se entiende el contexto, no solo el contexto histórico o el contexto narrativo, sino que también el contexto filosófico, por ejemplo. Entonces, si una persona es exclusivamente académica, no va a poder sacar la esencia del Bhagavad Gita. Entonces, el Bhagavad Gita tal como es, de Bhaktivedanta Swami, tiene un equilibrio bastante saludable entre ser académico, que lo es, porque es de las... Quizás creo que es el único, no estoy completamente seguro, pero es de los únicos Bhagavad Gita que tienen el Devanagari, ¿sí? Esta forma de escribir distinta, tiene la transliteración del sánscrito, que son las palabras con las letras que conocemos, pero con puntitos, rayitas, en fin. Esa es la transliteración. Que tiene la traducción palabra por palabra, y eso es súper relevante. Que tiene una traducción y luego que tiene un significado dado por una persona que proviene de un linaje tradicional, en este caso Bhaktivedanta Swami. Entonces, entrega un poco de los dos, un equilibrio entre los dos. Entrega el equilibrio entre lo académico, al hacer toda esta descripción del sánscrito, palabra por palabra y todo, y entrega el peso del linaje. Él representa un linaje super power, que es el Vaishnavismo Gaudiya, de la zona de Bengal, del noreste de India. Entonces él tiene todo este potente linaje. Él estudió por 50 años, 40 años el Bhagavad Gita desde distintos maestros, consultando manuscritos anteriores. Entonces tiene un bagaje súper potente. Ahora bien, y lo comentamos en la primera reunión, muchas veces algunos de sus comentarios puedan resultar descontextualizados o fuera de, especialmente los contextos en los que estamos viviendo ahora. Y hablamos en la primera sesión. Sería bonito que revisen ahí porque hablamos de lo importante de
entender la esencia de lo que está transmitiendo Bhaktivedanta Swami en el Bhagavad Gita, más que de quedarnos en ciertos comentarios que podemos no estar para nada de acuerdo. Tan simple como eso. No tenemos para qué estar de acuerdo con cada una de las cositas que escriben los comentarios, ¿sí? Que tienen que ver con contextos históricos, culturales. La India de hace 50 años atrás era muy distinta a la India de ahora. El mundo hace 50 años atrás es muy distinto al mundo de ahora. O sea, imaginémonos que hace 50 años atrás habían un montón de cosas que eran normalizadas. La esclavitud era más o menos normalizada, ¿sí? La homosexualidad se consideraba una enfermedad, la mujer no tenía muy pocos derechos. Entonces era toda una escena muy, muy, muy distinta a la actual. Entonces, con muchos segmentos de los comentarios podemos no estar de acuerdo, pero creo que como texto y lo que está transmitiendo en su esencia es una traducción probablemente la más poderosa, por eso es que también es la más traducida. Sí, en realidad, pero está bueno, sí, está bueno tener distintas versiones para ir como generando perspectivas. Sí, a mí me pasó cuando después de leer varios quise como entrar a ese y sí hubo algunas paráfrasis, como en el momento en que estaba yo, por mis propios prejuicios, como que sentí como, por algunas lo poco que leí, era como que hacía mucho paralelismo con el cristianismo en esa época y como que, como yes. de la idea del pecado y eso, y a mí eso en ese momento me chocó bastante. Yes. Por eso además, como aquí se da a conocer también por los Vaishnavas, también no conozco tanta gente que entienda más o menos el contexto mundial más alejado un poco o más amplio que el Vaishnavismo. Entonces, como que saber lo que me lo puede explicar, genial. Así que gracias. Sí, sí. Y es súper bueno lo que dices. Y aquí voy a aprovechar de hacer un entre paréntesis. Vamos a empezar con estudios de Bhakti Yoga. Habíamos pensado al principio una vez a la semana, pero iba a ser mucho, así que van a ser 2 veces al mes. Así que quienes estén interesados, desde una perspectiva Vaishnava, ¿sí? Quienes estén interesados, ahí vamos a mandar los datos de ese estudio que vamos a hacer. Van a ser los miércoles a las 6:30, ¿ok? Así que, y también van a ser grabados y todo. No sé si van a ser transmitidos en vivo, eso sí. Probablemente van a quedar grabados y quienes quieran revisarlos lo vamos a subir a una plataforma donde los pueden revisar. Entonces, claro, hay un montón de cosas por revisar. Yo he estado hablando mucho con algunos maestros en relación a la idea de religión, espiritualidad, a la idea de institución, comunidad, etc. Entonces, Bhaktivedanta Swami necesitaba, en ese momento en particular, construir una institución que soportase, que sosteniese la creación de comunidades. Para hacerlo, necesitaba presentar esto como algo asociable por nuestras mentes occidentales, que poco tenemos conocimientos de la espiritualidad y mucho más de la religiosidad e institucionalidad. Eso era muy necesario, fue muy buena decisión, fue una muy buena estrategia, pero indudablemente tiene repercusiones que no son tan positivas. Una de ellas, como lo estás diciendo, es que se hacen muchos parangones con el cristianismo cuando no tienen casi nada que ver. Casi nada que ver. Entonces, eso requiere de una cierta visión con perspectiva, como lo estáis haciendo, Marcelo. Gracias. Yes. Gracias por la pregunta. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario? Ay, me perdí. ¿Yo? Ay, Carolina. No sé qué apreté que me perdí, pero bueno, sí, yo voy a tratar de armar como la idea de entender un poquito. Acá en el texto 21-22 se habla del Señor Krishna como infalible, ¿no es cierto? Mencionamos acá. Ajá. Habla de la devoción que invita a Arjuna a estas dudas que tiene sobre, bueno, todo lo que habló más adelante de pelear contra su familia y todo eso. Pero principalmente la palabra devoción. O sea, lo llama como a creer
en el fondo, porque no tendría cómo creerlo, sino de simplemente confiar, por poner una palabra. Eso por un lado, porque estoy tratando como de ligar un poquito eso que dice en el texto, y luego sale también con la palabra Gudaka, sueño, no sé si yes. me suena bien, que Sí. es como la ignorancia. Entonces, Krishna vence esta ignorancia, invita a través de la devoción, y esta ignorancia es a través de los sentidos, como para ir ligando un poquito todo lo que hemos hablado de los sentidos que hablamos ayer sobre Prakriti, por ejemplo, lo que somos los 24 elementos de Prakriti. Entonces, en el fondo es como ir en la batalla de vencer la ignorancia a través de, por ejemplo, caer en, por mencionar los gunas, en caer en tamas. No sé si me explico o estoy muy enredada. Sí, sí, te entiendo. Eso como que quiero como entender en este texto que lo estuve leyendo. Entonces, en el fondo es llamar a la devoción, es creer, es, porque hablamos de la conciencia también, consciente de que somos materia, consciente de que somos ser como consciente, conciencia, y todo eso que mencioné, para no enredarme más. Ajá, sí, o sea, claro, van a haber un montón de cosas en las cuales nos vamos a meter entre medio en el Bhagavad Gita y que vamos a necesitar ir viendo una por una, como tú lo estás diciendo, el Bhakti Yoga, o qué es la devoción. Entonces Krishna la va a presentar en algunos capítulos, qué es el karma, lo va a presentar en otros capítulos, qué son las gunas, lo va a presentar en otro capítulo. Krishna va presentando una cierta organización durante el Bhagavad Gita para ir mostrándole a Arjuna la necesidad de ejecutar su deber. Y eso es eso es una de las grandes cosas que nos enseña el Bhagavad Gita. Es el ser capaz de cumplir ser personas responsables en el mundo, ¿sí? Y no simplemente actuar por caprichos o dificultades o gustos y disgustos. Krishna le va a explicar a Arjuna desde dónde provienen nuestros gustos y disgustos, y esa explicación es súper interesante. Y le va a explicar también acerca de cómo vivir de forma trascendente en el mundo, conectado con la divinidad, conectado con la espiritualidad, a través del bhakti, a través de la devoción. Y cuando se lo va a explicar, cuando Krishna le explica a Arjuna acerca de la devoción, es bien interesante porque no lo hace por medio del creer, ¿sí? No lo hace por medio del simplemente aceptar. En el capítulo 9, Krishna ocupa una palabra cuando empieza a describir la devoción. Dice Raja Vidya Raja Guhyam Pavitram Idam Uttamam Pratyaksha Bhagamam Dharmyam. Lo que le está diciendo es que este es un gran conocimiento y que es un conocimiento oculto, un conocimiento secreto. Secreto en el sentido no es que esté guardado, es porque pocas personas lo van a poder comprender, ¿sí? Porque va a requerir de despojarme de aprehensiones, despojarme de aversiones. Eso nos cuesta mucho. Estamos muy apegados a nuestras aversiones, a nuestros rechazos y a nuestros apegos también, por supuesto. Entonces, este conocimiento que le va a entregar Krishna a Arjuna requiere de despojarse de aquello. Dice que ese es el conocimiento más puro, Pavitram. Y luego le dice, este es un conocimiento experiencial, ¿sí? La devoción no es un conocimiento por creencia. Por supuesto, la fe es fundamental en el camino del yoga, de cualquiera de los yogas. Patanjali menciona la fe como una herramienta fundamental para la progresión en el yoga. Pero esta fe es profundamente experiencial, no es aceptar algo porque sí, ¿sí? Es aceptar porque lo estoy experimentando. Cuando estamos practicando yoga, por ejemplo, yo estoy experimentando sus bondades. No es que tenga que creer en que el yoga me va a otorgar ciertos beneficios, ¿no?
quienes practican yoga, no es que tengan que aceptar porque leyeron en un libro, no, el yoga es muy bueno para la salud. No es necesario. El yoga es experiencial. Yo experimento mientras estoy practicando asana, pranayama, visualización, meditación. Yo estoy experimentando bienestar inmediatamente. Es experiencial. ¿Sí? Entonces, de la misma forma, Krishna le dice a Arjuna, el bhakti, la devoción, no es una creencia. No es que tengas que creer en algo, es que debes experimentar. Esa es la invitación de Krishna a Arjuna, experiencia. Y le va a dar una cierta progresión. Por ejemplo, inicia por experienciar la divinidad en el mundo. Entonces, en ciertos capítulos, Krishna le va a indicar, hay un verso muy, muy famoso, yo soy el sabor del agua, Rasoham Apsu Kaunteya. Rasoham, yo soy el sabor del agua, yo soy esa esencia del agua. Entonces, cuando cada vez que uno toma agua y uno se da un momento para experienciar esa esencia del agua, lo agradable que es, lo satisfactoria que es el agua de un río, por ejemplo, no el agua potable con cloro y con todo lo que tiene, sino que el agua de un río, agua viva. Es distinto, ¿no? ¿Han probado agua viva? Es otra cosa. ¿Qué hace que esa agua sea viva? Es porque hay una partícula de trascendencia en ella. Sí, Krishna lo está diciendo en el Bhagavad Gita. Experimenta la divinidad, por ejemplo, a través del agua. Prueba el agua, siente la esencia del agua, rasa, la esencia, y entonces vas a estar experimentando divinidad. Entonces no le está diciendo, no le está pidiendo a Arjuna, por favor, cree, pero porfi, cree que hay una esencia en el agua. No le está diciendo eso, le está diciendo experimenta la esencia del agua. Eso es la divinidad. ¿Sí? Entre otras cosas. No es que Krishna se queda solo ahí. No solo el agua, no. Le da muchas descripciones. Yo soy el brillo del sol. Soy la humanidad del ser humano. Como aquello que nos hace humanos. Eso es divino. ¿Sí? Yo soy el Om de los mantras védicos. Entonces, cada vez que nos conectamos con el Om, y esto también Patanjali lo menciona, ¿sí? Patanjali también menciona que el Om, el Pranava, es el Vachaka, es el símbolo de la trascendencia, el símbolo de la divinidad. ¿Sí? Entonces, esa es la idea, es un proceso experiencial. La devoción es un proceso experiencial. ¿Está bien, Caro? Sí, no, absolutamente. Estaba tratando Acá. sí, de ligarlo un poquito también a la vida, ¿no? Al devenir de todo lo que vivimos y claro, cuando uno está en la experiencia, bien, tú lo mencionabas en el yoga, ahí uno lo puede palpar mucho. Y claro, me quedaba este tema de la devoción, de la compasión, de la parte linda, ¿no? Del ser humano, pero del ser, pero también la parte oscura. Me imagino que, bueno, todavía no lo hemos visto o lo hemos, como mencionado, un poquito. Vamos a ir. Pero vamos a ir para allá. Sí, el tema, sí, pues de la devoción es así, experiencial, si lo entiendo. Yes. Quedó clarísimo. Ya, acá. Ya. Como nos quedan poquitos minutillos, como describimos en nuestras sesiones anteriores, hemos estado hablando acerca de la conciencia todo este tiempo, ¿cierto? La conciencia como el soporte de la realidad. La conciencia es quien observa, quien experimenta, quien percibe, ¿sí? A eso se le describe más adelante en el Bhagavad Gita como Atman, como el alma. Atman significa literalmente específico o singular. Entonces, ahora esto lo vamos a conectar con el segundo atributo de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es lo que somos? Somos algo, una partícula, Atman, una partícula que existe de forma constante, de forma permanente, perpetua. La percepción es continua. Y dimos un ejemplo del Bhagavad Gita. Quien percibe la niñez, quien experimenta la niñez, quien experimenta la juventud, quien experimenta la adultez, quien experimenta la vejez,
es siempre la misma entidad, con distintos aspectos mentales, con distintos aspectos corporales que cambian, que mutan, pero quien percibe, quien experimenta es siempre la misma entidad. ¿Ok? Eso es Sat, siempre existente. A pesar de los cambios, continúa. La materia es distinta. La materia cambia, corta el continuo. ¿Sí? Si esta casa, dimos el ejemplo, quemo la casa o destruyo la casa y después la trato de rearmar con los mismos elementos, deja de haber continuidad. Ya no es la misma entidad. Mientras que el individuo, a pesar de todos los cambios, se puede cambiar completo. Aún así, sigue siendo la misma entidad. Se puede cambiar de nombre, se puede cambiar de nacionalidad, se puede cambiar de género, se puede cambiar de aspectos mentales, se puede cambiar el color del pelo, se puede cambiar absolutamente todo, y aún así, la entidad que observa los cambios sigue siendo la misma. Eso es Sat. ¿Ok? Somos una partícula continua. Eso quiere decir que nunca empezamos. Así que aquí, con esto, con lo que acabamos de describir, deberíamos entender que la pregunta de ¿y cuándo comenzamos a ser? Es un sinsentido, porque en realidad nunca comenzamos a ser. Siempre hemos existido. ¿Sí? El segundo atributo de la conciencia es Chit. Chit significa que la conciencia es consciente. Es que esa partícula que es constante, que es perpetua, puede percibir. ¿Qué percibe la conciencia? Percibe el entorno, es decir, percibe todo lo que le rodea. Podemos percibir el medio, podemos percibir los elementos, podemos percibir el agua, el cielo, la tierra, las estrellas, el sol. Podemos percibir la mente, podemos percibir nuestros pensamientos, podemos percibir nuestras ideas, podemos percibir nuestras emociones, podemos percibir nuestras identidades. Es decir, yo puedo, si me siento un rato y decir, uy, qué loco, igual estoy identificado con ser, para decir cualquier cosa, chileno. Qué loco, como que igual me siento patriota, qué sé yo. O estoy súper identificado con ser profe, ¿sí? O estoy súper identificado con ser hombre o con ser mujer, o con lo que sea. Tengo cierta identificación con aquello. Entonces, lo que somos puede percibir el medio, pero no solo puede percibir el medio. ¿Qué más puede percibir? Asimismo. ¡Excelente! Excelentísimo. No sé quién dijo, pero muy bien. A sí mismo. Y aquí un ejemplo que se da, muy bonito, es el ejemplo de una vela. Y creo que ya lo he comentado previamente. ¿Sí? Una vela cuando se enciende en un cuarto oscuro, ¿qué le permite su luz? Su luz le permite observar la pieza en la que está. Y le permite observar que hay ventanas, que hay una puerta, que hay un suelo, que hay un techo. Pero por su propia luz, la vela se puede observar a sí misma y decir, yo soy vela. ¿Sí? No necesita que nadie le diga, oye, ¿sabías que tú puedes iluminar? Porque tan pronto como ilumina, se puede observar a sí misma como la fuente propia de la iluminación. Eso es la conciencia. La conciencia es una entidad que puede autopercibirse. Y aquí de nuevo es distinto de la materia, porque la materia no es autoobservable. ¿Cómo lo podemos saber? Porque hay un atributo que es propio de la conciencia y que es la voluntad. La voluntad es la capacidad de tomar decisiones autorreguladas. Eso es la voluntad. ¿Sí? Tomar decisiones autorreguladas. Es decir, yo decido ir para allá. Yo decido ir para allá. Las cosas no pueden hacer ese ejercicio. No pueden tener esa capacidad de voluntad. La voluntad es un resultado inherente de la conciencia. ¿Sí? Porque percibo, puedo actuar. ¿Sí? Porque percibo,
puedo intencionar, por intencionar puedo accionar. O en chileno, para continuar con nuestras chilenidades, vos vela y luego vos dale. Primero podemos percibir, luego podemos actuar. Podemos actuar porque podemos percibir. ¿Sí? Por eso es que podemos decidir qué cosa hacer y qué no. Ustedes pueden tomar una cosa y la cosa no puede determinar, oye, ¿sabéis qué? ¿Por qué no me soltáis mejor? Pero no hay voluntad, no hay capacidad de autodeterminación. Y esto es súper importante, porque para allá apunta mucho el yoga. El yoga apunta hacia el despertar de la autodeterminación. Eso es verdadera libertad. Verdadera libertad es la capacidad de expresión de la autodeterminación innata, natural en el ser individual. ¿Sí? Así que el segundo atributo de lo que somos, ya sabemos que es permanente, lo que somos, y segundo, sabemos que somos conscientes, y que por ser conscientes podemos percibir el entorno y podemos autopercibirnos, y que por poder percibir el entorno y por poder autopercibirnos, podemos intencionar nuestras acciones, podemos determinarlas, autodeterminarlas. Es decir, podemos actuar por voluntad. Nico, creo que, o Diego, que levantaron la mano. Sí, Nico. Diego. No. Quería preguntar algo en relación a lo que dijiste de la conciencia y de la materia. ¿Qué pasa con el mundo vegetal? Porque pareciese que no tienen voluntad, pero igual crecen, igual al parecer tienen conciencia. ¿Cómo sería eso? ¿Nos podrías explicar Una más? célula. Una célula, ¿qué hablar del mundo vegetal? Una célula es autodeterminada. Si bien las distintas especies de vida tienen, y ojo acá, distintos filtros por los cuales atraviesa su conciencia. Entre más filtros, menos luz. La conciencia es como una luz. Entonces, si tengo muchos filtros, la voluntad y mi percepción no van a poder atravesar mucho y solo van a atravesar un poquito. Y va a parecer una cosa más que una entidad. Entonces, una célula medio que no parece mucho una entidad. Parece más una cosa porque tiene muchos filtros, su capacidad de percibir, su capacidad de decidir. En cambio, en los mamíferos, por ejemplo, en los seres humanos, vemos una capacidad muy desarrollada, muy evolucionada, de percibir y de autodeterminarse. ¿Sí? En los seres humanos eso alcanza su máximo ápice, pero no quiere decir que no estén los animales. Por ejemplo, no sé si han visto todos estos casos de, por ejemplo, un perrito arrastrando a una perrita que la habían atropellado por la calle en una autopista y está tratando de sacarla, autodeterminándose a expensas de su muerte. Y los perros no son tontos, obvio que sabe que si está en medio del camino, lo pueden atropellar en cualquier momento. Y aún así, toma una decisión anti-impulso, toma una decisión voluntaria, ¿cómo se llama? Instinto, anti-instintiva. Profundamente anti-instintiva. En general los animales se mueven por instinto, es decir, por fuerza, no por autodeterminación. Pero los animales también tienen autodeterminación. ¿Sí? Al decidir, por ejemplo, enfrentarse a su propia muerte para salvar la vida de otro. O en los casos de, no sé si han visto estos videos en la selva de una leona que agarra a un venado y al matarla se da cuenta que tiene una bebita. Y en vez de comerse a las dos, que sería mejor porque tendría más comida, se da cuenta después de haber matado a la mamá y cuidan a la venadita o al venadito. En vez de comérselo, los cuidan y los dejan ir. ¿Por qué? ¿Para qué? No lo necesitan hacer. Lo mismo sucede con los vegetales en menor medida. Pero podemos ver que los vegetales, los árboles, las flores, tienen determinación y pueden modificar su existencia a razón del entorno, sin que el entorno les determine.
Al igual que nosotros, el entorno nos condiciona, pero no nos determina. ¿Sí? Entonces a las plantas podemos ver que muchas veces van a tomar acciones distintas a lo esperable. Y quienes tienen plantita, un jardincito, sabrán que cuando tratan bien a las plantas reaccionan a aquello. ¿Sí? Y crecen de mayor forma, con hojas súper bonitas, grandes, o dan más frutos. ¿Sí? Eso no tiene por qué hacerlo la planta. No hay una razón natural, material, ese es mi punto, material a aquello. ¿Cuál es la razón? La razón es conciencia. Es porque son seres conscientes, por eso buscan la luz. ¿Sí? Las plantas buscan la luz. Las plantas se defienden. No sé si han visto estos experimentos de bosques que crean una comunicación entre cada uno de los miembros del bosque para defenderse de una peste, por ejemplo. ¿Por qué una planta se debería defender? Si fuera una cosa, ¿cuándo las cosas se defienden, no? Este es un lápiz. ¡Piu, piu, piu, piu! ¡Piu, piu! Nunca se defendió, porque las cosas no se defienden, po. Las plantas se defienden, una célula se defiende. Frente a un ataque construye una barrera. ¿Sí? Una célula. Una célula. Entonces, todo aquello que está vivo es consciente. Todo aquello que está vivo es consciente. Pero la forma de expresar conciencia y de expresar voluntad es variable dependiendo de la forma de vida. ¿Sí? Esa es la única diferencia. Entonces, Gracias, Pi. chit. De nada, Nico. Entonces, chit significa que somos conciencia. Somos conscientes del entorno, del medio, de nosotros, y tenemos la capacidad de voluntad. ¿Sí? Y por último, con esto terminamos hoy, Ananda. Ananda significa dicha, placer, bienaventuranza. Ojo aquí, podemos experimentar sufrimiento, pero desde esta perspectiva, la felicidad es lo que somos, no es lo que podemos experimentar, es lo que somos. La conciencia es felicidad, la conciencia es placer. ¿Sí? Y aquí de nuevo, y aquí quienes han estudiado conmigo desde hace tiempo, me van a odiar por el ejemplo, porque el ejemplo es siempre el mismo, pero es bueno. Y si es bueno, ¿para qué cambiarlo? ¿A quién le gusta comer chocolate? Pueden levantar la manito. Freya levantó las dos manos, así. Su, también te digo la mano arriba, Pame. Gonza, chocolate. ¿Sí? Nitai está por ahí. Nitai dice, sí, chocolate. Entonces, a mí, dice Moya. Así ya, pero gritándolo. Dice por el chat, a mí. Entonces hagamos esto. Digamos que alguien le regala, se tienen que comer de inmediato, porque el placer es inmediato. Entonces tienen que comerse inmediatamente, le regalan un chocolatillo. Pero así un buen chocolatillo, uno de buena calidad, rico. Bacán, ¿no? Puro placer, pura felicidad, pura dicha, bienaventuranza, un corazón para esa persona. Ahora digamos que esa persona ahora nos regala 5 chocolatitos para comernos al tiro. Ya, bacán, po. Igual 5 chocolatitos ricos, especialmente si no he comido nada, bacán. Y si es de buena calidad, rico. Ahora digamos que esa persona nos regala 1 kilo de chocolate. Para que nos comamos ahora, inmediatamente, el kilo al tiro. Y ya, sí, igual, pero como que ahora ya 1 kilo me va a empezar a hacer como mal, me va a mandar por el baño, me va a empezar a dar retorcijones, me va a doler la guata, pero ahora no 1 kilo. Ahora digamos que nos tenemos que comer ahora, en este preciso instante, 100 kilos de chocolate. Y ahora ya no se volvió divertido, ¿no? Ahora ya se volvió como, ya, te fuiste al chancho. Como, ¿para qué? ¿Para qué tanto? Pero fíjense la pregunta. ¿Por qué es que si el chocolate es la causa de mi placer, ¿por qué al tener más chocolate dejo de tener placer? Podrían decir
por supuesto, que todos los excesos son dañinos. Pero ¿por qué un exceso de placer va a ser dañino? ¿Por qué? ¿Por qué no podríamos tener mucho placer y mucho placer y mucho placer y mucho placer? Entonces, si el chocolate es la fuente de mi placer, debería ser, por lógica, que entre más de la fuente de mi placer, yo más placer obtengo. Pero no es el caso. Ocurre al revés. Entre más de eso, menos bien me siento. Me empiezo a sentir mal, me enfermo. Me siento desagradado, ya no quiero comer más de esa cuestión, ya me tiene chato. ¿Sí? Eso muestra, caeríamos en acaparar, no solo en acaparar por cuántas cosas tengo, Caro, sino por cuánto de aquello que me causa placer puedo incorporar. Si es que las cosas me dan placer, ¿por qué es que al tener mucha cosa no tengo más placer? Eso muestra, este análisis, esta reflexión que estamos haciendo muestra que en realidad el placer nunca estuvo en la cosa. El placer está en la experiencia consciente. ¿Sí? Es la conciencia quien es placentera. Entre más nos acerquemos a una vida consciente, más placer naturalmente experimentamos, porque es propio de la conciencia el placer. No es algo que tengamos que sacar de alguna parte. El placer es innato para la conciencia. ¿Sí? Fíjense en esto ahora. El amor del bueno, digamos. No como las sombras del amor. El amor the real amor. El amor donde yo entrego, donde yo quiero que tú estés bien. Y no estoy esperando nada, en verdad. Simplemente quiero beneficiarte. Quiero que tú estés contenta. Quiero que estés satisfecho. Entre más de eso hago, entre más doy, más satisfecho me siento. Más placer siento. Entonces fíjense cómo aquí al revés. Entre más cosas tengo de algo que me gusta, entre más me meto cosas que me gustan, menos bien me siento. Entre más doy placer, entre más puedo entregar placer, más placer siento. Eso muestra que el placer en realidad no es una entidad externa, no es algo que esté afuera. El placer es propio de la conciencia. ¿Sí? Entonces existimos por el placer. Existimos para el placer. Existimos desde el placer. Esta es una perspectiva bien hedonista. Pero la clave acá a entender es la conciencia. ¿Sí? ¿Qué tan consciente soy en la experiencia del placer? Y eso es algo que nos deberíamos preguntar constantemente, reflexionar. ¿Qué tan consciente soy de la experiencia del placer? ¿Sí? Y ahí nos vamos a poder acercar a un placer cada vez más duradero, más sat. Porque es lo que somos en última instancia. Sat, chit, ananda. Somos una partícula consciente y llena de dicha. Eso es lo que somos. Y con esto voy a terminar. Hoy hay un concepto que en el sánscrito se llama maya. Maya significa lo que no es. Generalmente se traduce como ilusión. Porque eso es la ilusión, ¿no? Lo que no es. ¿Por qué se dice, por qué todos estos textos hablan de que estamos en ilusión? Porque en vez de existir en nuestra propia naturaleza, existimos en justamente lo opuesto. Nos observamos como cosas. Cosas, primero, temporales. Porque las cosas son temporales, ya lo hablamos. Las cosas tienen un proceso de creación, mantención y destrucción, las cosas. Y nos vemos enmarcados en el tiempo de la misma forma que una cosa. Tenemos miedo a la muerte. ¿Sí? ¿Por qué tenemos miedo a la muerte? Es súper importante preguntarnos eso. ¿Por qué tenemos miedo a la muerte? Las cosas no le tienen miedo a la muerte.
las cosas ven como lo más natural, por supuesto no ven, pero si pudiésemos hablar como una cosa, las cosas ven como de lo más normal la destrucción. El principio de la entropía, ¿no? ¿Se imaginan un universo donde las cosas nunca se destruyesen? Sería horrible. La destrucción es de lo más natural para las cosas. ¿Por qué tenemos miedo entonces a morir? ¿Por qué no queremos morir? Porque no es natural. La muerte no es un proceso natural para el ser, que es constante. El ser constante quiere experimentar constancia, quiere experimentar continuidad. ¿Sí? Entonces, estamos ilusionadas o ilusionados porque nos vemos como algo, como una entidad temporal. Estamos ilusionados porque nos vemos como entidades inconscientes, sin voluntad. ¿Qué significa eso? Que nos determinamos por el entorno. ¿Sí? Depende de lo que pase en la sociedad, depende de lo que me digan, depende de la estación, depende de esto, depende de cuando tengo ganas, cuando no tengo ganas, que no es voluntad, ojo, y Krishna lo va a explicar después. Las ganas o las no ganas, eso no es voluntad. Eso es simplemente un patrón mecánico que ocurre en la mente. Es simplemente un patrón mecánico que ocurre en la mente. Cada vez que actúo porque tengo ganas nada más. Y me da lo mismo qué es lo que estoy haciendo o no haciendo. Y cada vez que digo, no tengo ganas, y no me importa lo que estoy haciendo o lo que no estoy haciendo, eso no es un acto voluntario. Es simplemente un acto reflejo, un acto mecánico. En ese momento nos determinamos por el entorno. En ese momento dejo de presentar mi voluntad. Entrego mi voluntad a el flujo mecánico de la mente. Entonces actuamos de forma inconsciente. ¿Sí? Cuando estamos muy irades, muy enojados o enojadas, y dejo la cagada. Y después digo, ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo hice si me doy cuenta que no quería hacerlo? Porque no estoy actuando por voluntad. Entrego mi voluntad. Eso es vivir en ilusión. Y el último, buscamos el placer afuera, en las cosas. Otra muestra de nuestra ilusión es que buscamos el placer en las cosas. Y si está esta cosa, estoy contento, y si no está esta cosa, estoy triste. ¿Sí? Y aquí, ojo, porque estamos hablando filosóficamente, pero acá la idea es que la bajemos toda esta información y veamos cómo repercute en nuestra propia vida. ¿Sí? ¿Cuántas veces me ha pasado que me quería comprar no sé qué cosa y no pude tenerla? Y anduve achacado todo el día. ¿Sí? O quizás con otras cosas un poquito más sutiles, ciertas experiencias. Cuando estoy en esta experiencia, estoy bien. Cuando dejo de estar en esta experiencia, no, ahora no estoy satisfecho, estoy insatisfecho. Mi vida pierde sentido. La vida tiene sentido por sí misma, pues. Eso es lo que somos. Una entidad consciente, autónoma, constante, llena de dicha. Entonces, eso es la ilusión, eso es Maya. Maya es el considerarnos, y aquí una palabra muy importante es objetivizarnos. Eso es Maya, el creernos cosas, actuar como cosas, mirar a un otro como cosa. Eso es la violencia en última instancia. Cuando yo me considero una cosa y actúo como una cosa, estoy siendo violente conmigo mismo. Estoy haciendo violencia a mi propia persona. Porque eso es la violencia hacia otra persona, ¿no? Si yo, por ejemplo, al Marcelo, que lo estoy viendo ahí, lo empiezo a maltratar y lo manipulo, y abuso de él, en fin. ¿Por qué estoy siendo violento? Porque en vez de considerarlo una entidad consciente, autónoma, libre, la considero como una persona, no como una persona, como una cosa, como algo que yo puedo, fíjense en la palabra, manipular, una cosa que puedo tener entre las manos y que puedo yo decidir
por él. Yo decido lo que hace él. Si yo decido que lo tiro al suelo, lo tiro al suelo. Lo cosifico. Por eso soy violento con él. ¿Cuánto lo hacemos con nuestra propia persona, con lo que somos? ¿Cuánto nos cosificamos? ¿Cuánto nos volvemos dependientes del medio, del entorno, de las circunstancias, incluso de las experiencias, de lo que tenemos en nuestra mente, en nuestra memoria? ¿Sí? Es muy complejo y es fundamental, es la tarea más fundamental del ser humano, el desilusionarse. Aunque suena feo como en nuestro lenguaje común, ¿no? Se desilusionó. Oh. Acá no, pues esa es la tarea fundamental del ser. Desilusionarse. Descosificarse. ¿Sí? Es fundamental, es la tarea más primordial. Desde ahí para adelante, después estudiamos matemáticas, después estudiamos lengua, después estudiamos para la pega. La tarea fundamental del ser individual es ser libre. Ese es el rol número 1 del ser individual, ser libre. Pero ¿cómo va a ser libre si está atrapado por sus propias experiencias? Si está atrapado por sus propias condiciones mentales, emocionales. Si está atrapado por la sociedad en la que se remite. Ojo, y aquí sí termino porque ya nos estamos yendo a la vez. Espero que no les cause un problema. Esto que estoy diciendo no quiere decir que da lo mismo la sociedad, lo mismo el entorno. Para nada, para nada. Si yo me vuelvo consciente, voy a concientizar mi entorno también. Y aquí de nuevo el ejemplo de la vela, ¿no? Cuando una vela se prende, ilumina el entorno, se ilumina a sí misma, pero también ilumina las otras velitas que estaban apagadas. Y por la luz de la vela, las otras velas pueden decir, va, ¿verdad que yo también prendo? Y prenden todas. Así que la razón fundamental de este grupo es prendernos. Aquí hay varias personas prendidas igual, yo ya los conozco. Pero hay que prendernos. Tenemos que ser como las velas, que al ver a otra vela prendida decimos, ¡guau! Estas reflexiones que estamos haciendo, las preguntas, las conversaciones, estos temas que estamos tocando, esto nos prende, nos vuelve más conscientes y nos hace reflexionar un montón de cosas, ¿sí? Y es un proceso constante, es un proceso consciente y es un proceso dichoso, ¿no? Por lo menos para mí, cada vez que termino de hacer estas reflexiones, quedo como, ¡ah! ¡Qué bacán! Y esto lo vengo hablando hace, pero muchísimos años. Siempre doy los mismos ejemplos del chocolate, de la otra. Pero siempre que termino este tipo de conversaciones, siempre, no ha habido un solo momento en que no quede como con esta satisfacción interna, más que con un placer así como de comerse algo rico, con esta satisfacción que es constante, que queda, ¿sí? A pesar del tiempo, es atemporal. Ese tipo de reflexiones, de conversaciones son Sat, Chit, Ananda, son conciencia. Eso es lo que somos. Así que eso no quiere decir que todo el entorno da lo mismo, la sociedad da lo mismo. Necesitamos construir una sociedad mejor. ¿Qué significa construir una sociedad mejor? Que permita la observación individual, que la fomente, no solo que la permita, que la fomente, que la construya, que la nutra. Una sociedad, una colectividad, un tejido que nutra al individuo para que el individuo, por su propia existencia, por su mera existencia, nutra la totalidad, nutra el tejido. Entonces no se puede una sin la otra. ¿Sí? Son recíprocas. Así que ojo ahí con los facilismos espiritualistas, de pensar como no, lo que importa es que yo soy consciente y da lo mismo el entorno y da lo mismo la sociedad, y luego invisibilizo todos los problemas de la sociedad. Invisibilizar los problemas de la sociedad es como invisibilizar mis propias trancas. Es lo mismo. Y decir como no, yo soy todo espiritual porque en realidad no veo nada malo en mí. Sale para allá. Ya. Voy a guardar este dibujito también. Ahí está guardado. Y voy a dejar de compartir.
Tremendo trabajo, dice la Caro. Sí, po. Continuo, es un trabajo continuo, nunca acaba. Deconstruirse, dice la Pauli. Deconstruir lo que no somos, si me permites, Pauli. Deconstruir lo que no somos. Porque lo que somos no se puede ni construir ni deconstruir. En última instancia, lo que somos no se puede ni construir ni deconstruir. Es SAT. ¿Sí? Lo único que necesitamos hacer es soltar aquello que no somos. De eso se trata la deconstrucción. ¿Sí? El soltar todo lo que no somos. Gonzalo, el Gonza, pone, entendí que hay que ser prendido y comer chocolates. Exacto. Si tienen que hacer un resumen de lo de hoy, claramente todo lo que está adentro está afuera. Sí, tal cual. La Mariana escribe, oh, jajaja. Ja, ja. No, oh, jajaja. Ja, ja. Y la Jimmy escribe, heavy. Heavy. ¿Alguien quiere comentar algo antes de cerrar? Sí, Bitch, una consulta. ¿Tú crees, dada tu experiencia en el tema, tú crees que como sociedad en general, digo, bueno, eso está agotado, estamos mejor preparados que en otros tiempos como para entender y estar más conscientes de todo? ¿Por qué te lo digo? Porque siento que puede que me equivoque, que en el entorno en el cual nos estamos manejando todos un poco, estamos con unas ganas de cambio, ¿cachai? Y de aplicar efectivamente todos estos temas, estar más conscientes y probar espiritualidad mayor. Es más, afuera, con muchas corrientes de no consumismo, bla, bla, y muchos temas que dicen, oye, muchos dicen, quiero que todo el mundo ojalá alguna vez en la vida fuera lo suficientemente famoso, rico, millonario me refiero, y todo, que tenga todas las comodidades materiales para que se den cuenta que ese no es el camino. O sea, es los que ya llegaron arriba de esa forma, digo, dicen ahora, oye, no era esto, o sea, no es esto, o sea, no luchemos todos para lograr acaparar o tener, porque no es el camino. Eso te diré. ¿Qué opinas tú? Opino que no lo sé. Opino que no lo sé. Los Vedas, que es de la cuna donde emerge el Bhagavad Gita, dicen que el tiempo es cíclico, es una espiral, no es una línea. El tiempo no funciona como una línea, funciona de forma cíclica. Entonces, estas eras cíclicas tienen un movimiento de involución o de devolución en vez de evolución. En vez de ir hacia arriba, en verdad van desde arriba hacia abajo, una destrucción, y luego desde arriba hacia abajo, destrucción, desde arriba hacia abajo, en fin. En la era particular en la que estamos ahora, estamos en la era de abajo. Es una era como malita, digamos. Malita. Entonces, si es esta era mejor o peor que antes, pareciera ser que no tanto. Ahora el punto que es verdaderamente relevante, Edu, porque no importa en última instancia. Si yo te dijera, ok, este es el peor momento, o si te dijera, este es el mejor momento, ¿hay algún cambio en tu capacidad de decidir qué es lo que quieres hacer con tu vida? No, claro. No, definitivamente. No la hay. Y ahí, no. Y de eso tiene que ver nuestra capacidad de autodeterminación, ¿no? Aunque quizás no sea el mejor momento del universo, ¿sí? Aunque por otras miradas, este es un gran momento. Chao, Nati, nos vemos. En varios sentidos, este es un muy buen momento, porque ciertas cosas son más fáciles, pero en otras estamos en un muy mal momento, y lo podemos ver igual, ¿no? Como que hay cosas muy, muy, muy bacanes, y hay cosas muy, muy, muy pencas, como todo bien polar. Tenemos a todos estos movimientos para la conciencia, y tenemos a Donald Trump como presidente de Estados Unidos. O sea, es como que está medio desbalanceada la cosa. Pero a pesar de que este pueda no ser el mejor momento, ¿cómo es que tú eres capaz de autodeterminarte? Esa es la pregunta relevante. No si es el mejor o el peor momento o no, porque no lo sabemos, y tampoco es que importa mucho, porque no podemos volver en el tiempo hacia momentos anteriores en el universo que hayan sido más propiciosos. Lo que importa es ahora, no ayer tampoco, porque ayer quizás fue mejor que hoy día. Exacto, además. Quizás ayer fue mejor.
Lo que importa es hoy día cómo tú puedes autodeterminar tu autoobservación y permitir, en consecuencia, la expresión más espontánea de quién eres. Esa es la clave. Dale. Permitir la expresión más espontánea, más libre de lo que eres, en última instancia. Súper. Muy Dale. Quiero decir algo al respecto. Eso. Polilla. Que de hecho, sí, que de hecho es como a modo de mi experiencia, algo súper importante desde que quise como encaminarme un poco en reconocerme un ser espiritual. Y es darme cuenta en esto como autoconocimiento que nuestro entorno y la sociedad hace que bloquees tus emociones. O sea, de repente tú estás súper claro de lo que eres, de lo que no eres, pero el entorno completo, inclusive tu familia, tus círculos, siempre están condicionándote y reprimiendo esas emociones. Entonces es súper importante estar como bien comunicado contigo mismo, y si te sientes triste, un poco reconocer el por qué estás triste y de ahí aplicar como la conciencia y todo esto que estás explicando. Pero es una herramienta como para poder tener como un autoconocimiento y elevar un poco la conciencia, el hecho de reconocer nuestras emociones y no bloquearlas. Todo el rato. Sí, pues, todo el rato. Es súper importante, o sea, autoobservarnos en todo nivel, ¿no? Ya que tenemos, ya que somos eso, podemos observarnos, podemos autoobservarnos, podemos autodeterminarnos. Entonces, ¿por qué no hacerlo, no? Patanjali dice eso. ¿Para qué es el yoga? Yoga Chitta Vritti Nirodha. El yoga es para el cese de las fluctuaciones de la mente. ¿Y para qué es eso? ¿Para qué quiero dejar de que mi mente fluctúe? Tadadrashtur Swarupe Vasthanam. Para que el observador, la conciencia, pueda establecerse en su propia esencia. ¿Y qué hace el observador en su propia esencia? Observar. De eso. No es magia, observa. Puede observar su cuerpo, cómo está funcionando su cuerpo, cómo está funcionando su respiración, cómo está mi respiración ahora, está aquietada, está inquieta, está ansiosa, cómo están mis procesos internos, cómo está funcionando mi mente, por qué cosas estoy actuando involuntariamente. La ira me está empujando constantemente, la melancolía me está empujando constantemente, las ansias me empujan constantemente, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que puedo actuar? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Cómo puedo autodeterminarme? Esas cosas las deberíamos, y como lo dijeron acá en el chat, desde el colegio, puso la Caro, efectivamente, ayer di una charla en un colegio, el Bless Ghana, y estuvo muy bonita porque hablamos desde la Ayurveda, pero la perspectiva de la autoobservación. Y hablábamos de que estas cosas deberían ser lo primero que se muestre en los colegios, lo primero que se enseñe, lo primero que se propicie. Y como también lo dijo la Feña en el chat, incluso antes de nacer, efectivamente. Porque esto trasciende el tiempo, trasciende. Entonces cada momento debe ser consciente. Cada momento se puede concientizar. Y esa es la búsqueda del yoga. Cada momento se puede concientizar. Porque eso es lo que somos, en última instancia. Seres conscientes. ¿Sí? Me escriben por interno. Sí, papá, razón. Es mi hijo que está metido en el chat. Y me escribe razón con S. Así que soy muy consciente de que necesitamos repasar las letras. Ya, ¿alguien quiere hacer un último comentario de cierre? Hoy día nos fuimos al chancho. Hoy día se prendieron chiquillas y chiquillos. Se prendieron mucho. Muy bueno el tema. Oye, feliz cumpleaños atrasado el Nitai que aparecía por ahí en la pantalla. Ahí te está escuchando. Muchas gracias. La copia, Freya parece que escribió arriba y se me pasó. Freya comentó, para los humanos los prejuicios actuarían como filtros, por supuesto. Por eso es un prejuicio, ¿no? Porque está antes de mi percepción. Las palabras son muy
entender la etimología nos ayuda mucho a entender. Prejuicio. Yo puedo percibir, por eso puedo tener juicio, ocupando el correcto uso de la palabra juicio. Puedo determinar, puedo observar, puedo percibir, pero antes de percibir, ¡pup!, se atraviesa un algo que está antes de mi percepción. Eso es un prejuicio. Entonces, tal grupo de personas son tontas. Tal grupo de personas son inherentemente malas. Esta persona me contaron que es súper penca, hace cosas súper feas y no sé qué. Prejuicios. Antes de yo poder percibir, hay algo que se atraviesa. Y por lo tanto, lo que percibo no es lo que iba a percibir. Lo que percibo es el prejuicio. Eso también es maya, dice la paloma. Sí, pues eso es maya. Y ojo que esos prejuicios ocurren en muchísimos más niveles de lo que nos imaginamos. Porque por supuesto estamos acostumbrados a los prejuicios como sociales, prejuicios culturales, en fin. Pero como lo estábamos hablando, nuestra mente está llena de prejuicios, de prepercepciones. ¿Por qué? Fíjense en esto. ¿Por qué es que estamos apegadas y apegados a ciertas cosas? ¿Por qué es que a pesar de que sé que tengo ciertos conflictos sanguíneos, tengo colesterol, igual me como las papas fritas? Y aunque sé que no tengo que comer papas fritas, igual voy a las papas fritas. ¿Nos hemos preguntado de dónde emerge ese gusto? Igual el ejemplo no hace mucho sentido, porque las papas fritas sabemos que son trascendentales. Pero hagamos el ejemplo con cualquier cosa. ¿Por qué es que me muevo hacia eso a pesar de que no es bueno y a pesar de que sé que las personas que fuman, ¿se han preguntado por qué es que fuman si saben que es malo? ¿Por qué es que fuman si saben que es malo? Si yo les diera un vasito con cianuro, ustedes saben que es malo, ni cagando van a tomar. Nunca lo van a tomar porque saben que es malo. ¿Pero por qué fuman si saben que fumar es malo? No estoy criticando, ojo, solo estoy haciendo, ni siquiera en mí, estoy motivándoles a que observen que estamos llenos de prejuicios. El acto de moverme hacia algo que yo sé que no es bueno, pero igual hacerlo es un prejuicio. La Moira escribe porque da placer. ¿Da placer o no da placer? Eso yo creo, y ya se nos fue mucho el tiempo, pero necesitamos preguntarnos eso. ¿Da placer o no da placer? Hacemos el acto de, cuando estamos con el cigarro, ponerlo en la boca, y al ponerlo en la boca, sentir el aroma profundamente, presencialmente, experiencialmente, sentir el aroma del cigarro entrando por mi nariz, sintiendo el sabor del cigarro en la boca, sintiendo el humo bajando por mis pulmones y el humo entrando en mi torrente sanguíneo, soy capaz de realmente experienciarlo, de sentirlo en ese preciso instante. Si es que es así, la pregunta es, ¿estoy experimentando placer? ¿O simplemente estoy dejando de sufrir? Quizás estoy fumando porque me da ansiedad. Entonces el cigarro me ayuda a reducirlo. Moira, ¿qué pasó? Veo tu cara. ¿O estoy tratando de evitar algo solamente? Entonces, ¿realmente soy consciente de ese momento mientras fumo? Tenemos que preguntarnos estas cosas. Tenemos, de verdad, estas cosas que estamos hablando ahora pueden ser nuestros momentos más importantes en la vida, chiquilles. En serio. Yo quería- Pueden ser los momentos más importantes. Pati. Es que en relación, bueno, a eso del cigarro también y a lo que tú decías, un poco como de esta desconexión en la que vivimos con lo que realmente somos, pienso que en esta sociedad actual, como tanta gente que sufre depresión, en el fondo no es una depresión, en el fondo es como el síntoma de vivir tan desconectados po, de lo que realmente uno es y en el fondo ¿qué hacen? Te llenan de remedios y te tratan de hacer tratamientos y cosas, pero en el fondo ese sufrimiento y todo ese como desenganche con la vida, yo creo que tiene que ver, no en todos los casos, pero muchos yo pienso con esta desconexión de uno mismo, de lo que uno realmente es. Sí.
Sí, uno de mis maestros, una vez en una conferencia para un grupo de psicólogos, psicólogas, psiquiatras, en fin, dijo, desde la perspectiva del Veda, los problemas psicológicos no son problemas de salud, son problemas de carácter social. Son un problema social. ¿Qué es lo que estamos haciendo como organismo para que las partes de ese organismo se vean deprimidas? Por ejemplo, ya que diste el ejemplo de la depresión. ¿Qué hacemos como organismo? ¿Sí? ¿Qué hacemos con eso, con la depresión? Estas cosas las tenemos que preguntar. ¿Cómo es que como sociedad funcionamos? Para el acto de la autoobservación, de la autodeterminación, la voluntad, la libertad. La sociedad en general, capitalista, productivista, extractivista, patriarcal, busca exactamente lo opuesto. Exactamente, pero exactamente lo opuesto. O sea, de todo esto que estamos hablando, pueden hacer un parangón, un puente para el otro lado y se van a dar cuenta de que es exactamente, precisamente lo opuesto. Y de nuevo, con lo mismo que mencionó el Edu antes, la pregunta importante aquí es, ¿qué hago yo? Porque ya la sociedad es una cosa súper macro, súper grande. ¿Qué hago yo en última instancia? ¿Cómo yo contribuyo a aquello? ¿Cómo no contribuyo a aquello? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Necesitamos cuestionarnos esas cosas. Ya, son las 6:45. Perdón, no me quiero ir. Estoy tan contento hablando con ustedes. Hablando así como a medio que hablando, porque es raro igual. Ojalá nos podamos juntar cuando esto ya empiece a Yo igual quería cerrar ponerse más buena onda. Diego. Marcelo. Sí, quería, con respecto a al final de la charla, como de lo de Satchitananda, de como que a mí me costaba un montón entender esos conceptos y me hicieron un poco más de sentido porque igual son conceptos bien grandes en realidad. Cuando entender así, también mis características van más a lo impersonal que como a las ideas impersonalistas más que personalistas. Y en ese sentido, como que cuando entendía que la idea de la conciencia y qué es lo que somos, en realidad está muy alejado de lo que queremos ser también. En ese sentido que como la objetivización de nosotros es como la no identificación con con Maya. Y cuando nos damos cuenta que al final hay ciertos, si lo entiendo bien, hay ciertas cosas que trascienden a todos. Y en eso a mí me hacía mucho más sentido con algo como la inteligencia, como Buddhi, como la sabiduría, que era algo que al final que se expresa en nosotros, pero que no es mío. Al contrario, como que el ego en sí y esas cosas tienen como que, tenemos que no interponernos en esas cosas más que como que nosotros motivarlas. Y en ese sentido como que tomar como entender eso de alejarse mucho de lo que creemos ser, pues. Como que a mí eso fue como lo que más es muy intenso igual porque todo lo que nos define a nosotros mismos puede ser rastreado en un inicio, sobre todo a un tipo de cuerpo, un tipo de familia, un tipo de lenguaje, y de ahí como que, no sé, pues ahora por ejemplo lo que decíais de entender qué es qué verdades o qué prejuicios o ideas preconcebidas. Por ejemplo, hoy en día está muy en el trasfondo de nuestra mente esta idea de como si yo expreso mi individualidad voy a lograr la felicidad. Y esa es una verdad que hay que cuestionar, yo creo. Porque muchas veces esa expresión de la individualidad es como darle más poder a lo que no somos. Y en ese sentido eso es una verdad que realmente deberíamos prestarle varios ojos. De ahí viene la devoción también y por qué nos choca muchas veces, como de esa idea de rendirse a un organismo más grande. Exacto. Lo confundimos con otro tipo de idea. Entonces, como entender que esta conciencia... Súper de acuerdo. Esta dicha es algo que al final no nos pertenece porque está en nosotros, pero nosotros no estamos en ella, como decía la expresión, la idea de conciencia.
Eso a mí como que me ayudó mucho a darle buena. un segundo trasfondo a eso. Y creo, querido Marcelo, y muchas gracias por tu comentario, creo que si sigues explorando en aquello, quizás tus visiones impersonalistas se van a empezar a mover más a lo personalista, con lo que acabas de decir. Es muy interesante lo que acabas de mencionar, de que el placer está en nosotros, pero nosotros no somos propietarios de aquello. Es bien interesante. Pero bueno, otra conversación más que podremos tener en el futuro. Ya. Muchísimas gracias, chiquillas y chiquillos. Fue de verdad un placer consciente y constante el conversar con ustedes. Feña, te agregamos al grupo de Bhagavad Gita sin ningún problema. Si leyeron en el chat, la Polilla puso que va a mandar una encuesta al WhatsApp para que por favor la contesten. Y quizás se preguntan, ¿y qué mierda es la Polilla que le tengo que responder una encuesta? La Polilla está ayudando un montón en el colectivo, así que ella está encargándose de generar redes, generar tejidos, así que si les interesa ser parte de un tejido social, comunitario, respondan la encuesta que va a mandar amorosamente la Polilla, porfis. Hartas personas están poniendo que no están en el grupo. Déjenme sacar un pantallazo rapidín para después mandarle o agregarlas al grupo. Chin, 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 chin. Listoco. Ahí las vamos a agregar al grupo de Bhagavad Gita y ahí les vamos a mandar esa encuesta. Así que muchas gracias, chiquillas y chiquillos, de nuevo. Eso nomás, ¿para qué más cosas? Un abrazo fuerte Muchas a todas y a gracias. todos. Gracias, A ustedes. estuvo bacán. De Gracias. nuevo. Bacán. Muy interesante, harto que pensar. Gracias, gracias. Que Siempre. tengan lindo fin de semana. Gracias. Muchas gracias. Igual a ustedes. Chao, Un chao. abrazo. Gracias. Buen